La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí conmigo en este video. Hoy les tengo la transformación de mi pequeño patio. Yo estoy más que feliz, emocionada. Estas épocas siempre me llenan de mucha energía, de mucho entusiasmo y también deseos por disfrutar más el patio. La Belle Époque, oh oh. Y llega la temporada de disfrutar más de ellos. Aquí, como el invierno es tan largo, siempre el verano me llena de mucha emoción porque sé que voy a tener plantas, flores, el verde, naturaleza, en un espacio pequeño, pero donde sí podemos disfrutar al máximo estas bellas épocas del año. Este año me decidí a decorarlo un poquito más temprano para disfrutar mucho más tiempo de él. Entonces espero que en este video vean también ideas para sus patios, terrazas, balcones. Empiezo diciéndoles que este patio es pequeño, solamente tengo 10 pies por 12 y hace poco le colocamos un gazebo de 10 por 10. El gazebo le dio un toque mucho más acogedor, además protege esta área del sol, de la lluvia no tanto, pero a nosotros nos encanta pasarnos mucho tiempo aquí en verano. Y en verano casi no uso mucho mi sala, entonces la idea es hacer una salita de estar, donde también se pueda comer. Aquí también tenemos un asador. Y dejaré otros videos de este mismo deck, que así es como se le llama aquí a estos tipos de patios, donde también podrán tener más ideas para transformar y decorar sus patios. Así luce cuando empecé a decorarlo. No tenía nada más que el gazebo que vieron ya en otro video. También este gazebo trajo unas cortinas en tela de mosquitero que luego las voy a poner, pero por ahora no hacen falta. Y hace algunos días, como vieron también, empecé a sembrar flores, pero quiero colocar muchas más. El piso ya está pintado. Recuerda suscribirte y dejarme ese dedito arriba para más videos de decoraciones y de transformaciones. Voy a empezar colocando esta malla de hojas artificiales que crean una privacidad, que es una idea excelente para patios y balcones que dan hacia la calle o cuando tienes las casas muy cerca de ti. También se pueden colocar encima de algunas paredes de los patios y tener rápidamente ese toque verde. Las hojas son muy realísticas y de buena calidad. Wow, así va quedando. Miren, tengo una enredadera en cuestión de segundos. Y la otra parte que me ha quedado la he dividido en dos, porque esta parte de la esquina no me interesa cubrirla, ya que aquí quiero poner el mueble. Entonces solamente será para esta esquina. Seguridad ante todo. Así va quedando el mueble en forma de L, es un seccional. Ahora voy a trabajar con la esquina y luego entonces le pondré los cojines. Pero antes de los cojines voy a ir a Home Depot, aprovechando que está precioso también el día hoy. Quiero buscar más flores para los maceteros y también quiero este año así como ese toque tropical. Quiero una palmita, voy a ver qué encuentro. La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque, La Belle Époque. Pour me champagne, love me insane. Flowers and chocolate in a color that matches my body.
tanto en el piso, las barandillas y también en el gazebo, quiero romper un poquito trayendo más claridad con esta alfombra. Esta alfombra le quedó perfecta al patio, es solamente 4 pies por 6. Se puede utilizar tanto dentro como fuera de la casa, así es que cuando ya no estemos en temporada de patio, la puedo ubicar en un lugar dentro de la casa. La alfombra en patios da un sentido muy acogedor en los pies y también visualmente. Además, cubre cualquier desperfecto o esos pisos rústicos que a veces tenemos. Ahora voy a traer una mesita de estilo rústico que compré en Amazon. La mesa de centro es muy parecida en el color al mueble. El tope imita la terminación de cemento y las patitas en madera traen así más texturas a esta decoración de patio. Cuando tú quieras romper un poco con lo tradicional y darle tu estilo a la decoración, no compres los juegos completos iguales. Siempre mezcla en esas combinaciones, es lo que hace particular y que se resalte tu decoración. Fíjense en este juego de colores y texturas. Estas patitas son en metal y estas son en madera, pero las dos piezas se conectan en los colores. También tengo dos cosas más para completar este juego de patio. En patios pequeños como este tenemos que estar conscientes de que las cosas que lleguen tienen que ser multiuso. En Target encontré este bello y práctico cajón. Es algo así como un canasto que también se puede usar como mesa. Pensaba ponerlo aquí en esta esquina, pero mejor en esta, porque así tengo más espacio para salir al otro patio. Está hecho de un precioso mimbre al natural, pero también me da la opción, si quiero más adelante, de pintarlo en otro color. Es muy espacioso, se puede guardar accesorios de patio, cojines. Así le saco provecho a esta parte de la esquina y además puedo guardar el forro para los muebles, y la parte de arriba se puede también utilizar como bandeja si es necesario. También compré en Home Goods una mesita en cemento, pero en color blanco, casi beige, para esta parte, porque necesito dejar espacio suficiente para que no moleste cuando estamos usando el asador o bajar al otro patio. Esta es una mesa que también se puede utilizar como asiento. Me la dieron en especial porque tiene algunos rayoncitos que se tapan fácilmente con pintura, y también este pequeño aquí es perfecto, se le fue un poquito el cemento, pero eso lo voy a arreglar en un ratito. Obviamente que las flores y las plantas son la parte más importante del disfrute de un patio. Estoy emocionada de empezar a colocar las que compré ayer. Compré suculentas para esta pared. Vinieron muy convenientemente en esta canastita de mimbre gris también, muy parecida al mueble. Y encontré que los precios están muy buenos, tomando en consideración que ya vienen sembradas en estos maceteros. También me traje esta otra más grande para el piso y una palma para darle un toque tropical a esta decoración. También compré esta begonia y otras que se cuelgan para atraer la mirada también hacia el gazebo, y así completo con un look más lleno de plantas. Estoy tan feliz de cómo se va viendo esta transformación. La verdad que las plantas siempre dan ese toque tan especial a cualquier espacio, y más ahora en estos meses. Este año estoy trayendo diferentes plantas que antes no podía tener, porque aquí sin el gazebo da muchísimo sol, pero ahora, como tengo esta protección, puedo tener plantas como las begonias, helechos, las palmas y otras más. Otra manera de transformar bellamente tu patio es agregando luz, iluminación. Yo tengo unos bombillitos desde hace algunos años que han salido súper buenos, pero como ya tengo gazebo, voy a estar colocando una lámpara, y aprovechando que trajo un ganchito el gazebo en el centro,
Y como no tengo la manera de conectarla a la corriente, entonces voy a usar este bombillo recargable, que son un éxito para estos lugares. Las lámparas también son en mimbre, así que se conectan también con el mueble. Yo no quiero cortar el cable porque quién sabe si en un futuro la puedo conectar a la corriente. Mientras tanto, este bombillo es perfecto para un ambiente más acogedor en las noches. Y como yo quiero ver desde ya muchas flores en los maceteros, busqué en mi colección de flores artificiales y encontré estas que tienen un look bastante realístico. Incluso las de color naranja son naturales, pero deshidratadas. Voy a mezclarlas con las naturales que tengo mientras las pequeñas van creciendo. Puedes usar también este truco cuando quieres tener flores en partes donde no llega mucho el sol. Nadie lo va a notar. In a color that matches my bonnet. Oh, no, it's not a test. Only the Ahora casi todo está listo para mostrarles, pero quiero también integrar este carrito negro. ¿Se acuerdan que también antes lo tenía en mi comedor? Con un poco de pintura ha quedado como nuevo. Es una buenísima idea para utilizarlos en patios. No es muy grande, tiene varios espacios y lo puedo llevar cerca del mueble cuando se necesite también, o cerca del asador. Estoy tan feliz de mostrarles cómo ha quedado este patio. Precioso, y es totalmente diferente a las primeras imágenes de este video. Tengo muchas texturas naturales como yute, madera, mimbre. Y eso es lo que me encanta de esta decoración, que se mezcla, se une muy bien con la naturaleza de flores y plantas que tengo. I'm
Otra manera en que me gusta traer también un poquito de glamour al patio es utilizando accesorios en dorado. Como por ejemplo utilizando estos farolitos que compré en una venta de garaje hace unos años. Crear en los patios una extensión de tu sala, de tu casa, donde te sientas cómoda, rodeada de la naturaleza, también es posible en estas áreas pequeñas. Definitivamente hay que aprovecharlos. Usa los muebles adecuados en tamaños, en texturas, dependiendo de lo que quieras crear, quizás un ambiente para comer, desayunar. Aquí también yo he tenido una mesa con sillas. Hay muchas maneras de aprovechar este clima, esta parte de tu casa, hacerlo tan bello y acogedor, tal cual lo hacemos dentro del hogar. La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque, La Belle Époque. Cuando quieras hacer estos tipos de remodelaciones, de cambios, transformaciones, yo pienso que lo primero es comprar las cosas más grandes, porque eso nos da realmente las pautas a seguir para ir incorporando los siguientes accesorios. En mi caso, primero fue el gazebo, después este mueble en forma de L, y así completé con las mesitas auxiliares y por supuesto con plantas y flores. Este mueble cabe perfectamente en el espacio que tengo y me sobra también espacio. Además, la tela de los cojines es bien resistente a prueba de agua, de sol y se limpian fácilmente. Hay que siempre tener en cuenta estos detalles. Aquí en verano no suele llover tanto, la verdad, pero por si acaso aquí tengo el forro del mueble que también sirve para proteger los cojines. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Consejos que les puedo ofrecer en este video es cuando tengan espacios pequeños, no se limiten, porque a veces como que dejamos sin usar espacios porque son pequeños, pero no, hay muchas cosas que podemos hacer. Siempre piensa cómo sacarle el máximo potencial a cada espacio. Mi idea con este patio era hacerlo más privado, más acogedor, también que cupieran más personas y que los colores también me dieran mucha paz, tranquilidad, sosiego, desconectarme un poco de estos días ajetreados, pero también traer ese colorcito con las flores. Me encanta hacer este rejuego de tono en los colores. Y teniendo estos colores neutros en los muebles y en los cojines, me permite reutilizar este mismo diseño veranos por venir con diferentes otros colores en las flores. Así que todo esto es un concepto para que sea usado por mucho más tiempo. Y ojalá encuentren este video útil y que tengan también esta misma sensación de relajación, de paz, de armonía en sus patios. Si este video te ha gustado y te ha dejado inspiración, déjamelo saber con ese dedito arriba. Así es que no te pierdas los siguientes videos. Suscríbete y déjame ese dedito arriba. Nos vemos en el siguiente muy pronto. Mientras tanto, hasta aquí dejo este video. Espero que se me cuiden mucho, disfruten el verano, disfruten sus patios, el hogar, su decoración. Y ya saben cuál es mi lugar favorito ahora en verano. Por supuesto, el pequeño patio. Hasta el siguiente video, muy pronto, se me cuida mucho. Chao, chao. Bye. Hasta entonces. Bye.